Continuamos conversando con la doctora Marta Díaz Fernández. 1959 es un año clave en la historia cubana, no solamente en términos políticos, económicos y sociales, sino también en los aspectos de naturaleza cultural, y la cinematografía no fue la excepción. Me gustaría que comentara un poco ese impacto que tuvo la revolución en 1959, desde los primeros días de lo que se llamó la División de Cultura del Ejército Rebelde hasta el ICAIC. Y después vamos a hablar un poco de esas nuevas tendencias que se están observando en el cine cubano. Pero vamos al 1959. Bueno, sí, ciertamente en 1959 probablemente los dos verbos que más se hayan utilizado en ese año en Cuba han sido cambiar y fundar. En términos de cultura estoy hablando sobre todo, y el cine fue la primera ley cultural que firmó la revolución, exactamente, tuvo que ver con la creación del Instituto de Cine, que ya por común se nos ha hecho como, bueno, como no reflexionamos mucho sobre eso, pero el propio nombre que se le dio al instituto, Instituto Cubano de Arte e Industria Cinematográficos, y en los propios por cuantos de la ley se dejaba muy claro cuál era la intención de sus fundadores, qué se buscaba con esa cinematografía, que no partía de cero, como yo creo que erróneamente en algún momento se ha dicho, había toda una historia de la que hemos estado hablando hace apenas unos minutos, pero que sí tenía una intención muy diferente de reivindicar y de comprometerse con la realidad social del país, de reivindicar también una construcción identitaria, un ser cubano, otro, aparte de las rumberas y tal, pero también comprometido con su momento histórico, un poco con el papel del artista, del intelectual, frente a esa realidad. De modo que cuando se funda el ICAI, el 24 de marzo de 1959, fíjate que apenas han transcurrido 2 meses y algo del 1 de enero, pues ya sus iniciadores, Alfredo Guevara, algunos de los que venían ya también de la Sociedad Cultural Nuestro Tiempo, Titón, Tomás Gutiérrez Alea, Julio García Espinosa, José Masip, tienen en mente hacia dónde quieren ir. Esta es una década con desarrollos muy diferentes, incluso a su interior hay diferencias en su devenir, en su producción cinematográfica, con, digamos, una primera etapa más cercana a los 60, donde se hace un cine muy épico, donde aparece Historias de la Revolución, como el primer largometraje propiamente concebido por el ICAI, porque desde la Dirección de Cultura ya Titón había hecho Esta Tierra Nuestra y Julio García Espinosa había hecho La Vivienda. Pero bueno, empiezan a aparecer este tipo de filmes más épicos, más centrados en la gesta que se acababa o que se estaba viviendo todavía, con Historias de la Revolución, El Joven Rebelde y tal. Y hay un segundo periodo, bueno, que coincide con la celebración de los 100 años de las guerras por la independencia, que esos años que están alrededor del 68, donde se produce la mayor cantidad de películas que han dado lugar a que esa se considere la década de oro del cine cubano. Esto es muy polémico hoy mismo en Cuba y por los historiadores de, bueno, realmente fue la década de oro, sí, no, como qué cine estamos haciendo hoy, por qué hay que mirar todo el tiempo a esa década como el referente hacia donde queremos movernos, y sobre todo eso de cara a las nuevas generaciones, a los jóvenes cineastas, es algo sobre lo que se polemiza. Y obviamente no se puede volver a los 60, al cine de los 60, porque no vamos a volver a los años 60. Y lo que sí está claro que esa fue una década donde el cine que se produjo estaba muy entronizado con el propio contexto y con el momento histórico que se estaba viviendo. No podemos hablar de esas producciones sin hablar de quienes las hacían. Entonces, bueno, estamos hablando de Lucía, de Humberto Solás, de La Primera Carga en Machete de Manuel Octavio Gómez, estamos hablando, por supuesto, de Memorias del Subdesarrollo de Titón, estamos hablando también de Las Aventuras de Juan Quinquín, de Julio, todas estas películas. Y en términos de documentales que hablar, normalmente se habla de la ficción como el género por excelencia, pero hay magníficos documentales y largos documentales que Hombres de Mal Tiempo, hay obras que después han sido analizadas y reivindicadas como Páginas del Diario de José Martí, que realizó José Masip, como obras absolutamente transgresoras desde el punto de vista de la estética, del lenguaje cinematográfico, muy pioneras para su época, y también esta película de Manuel Octavio de La Primera Carga en Machete, de manera que es una década donde florece una cinematografía muy diferente en términos de contenido y también en términos de forma de innovación del lenguaje. Algo que me gustaría que no dejáramos pasar con el tiempo que nos resta
es hablar un poco de Elisa. Ah, ¿Cuáles sí. son los objetivos de esta institución? ¿Cuáles son las ofertas? ¿A qué grupo de estudiantes nacionales e internacionales atrae? Porque eso es muy, muy importante. Y finalmente, ¿cuáles son las tendencias que estamos observando en esa nueva generación de jóvenes cineastas? ¿Hacia dónde se van moviendo? Bueno, esto tiene que ver con la historia, por supuesto, de Claro. dónde salimos. Todos estos cineastas que tanto antes como después, en la propia década del 60 y con posterioridad, no tenían una formación. En Cuba no había una escuela de cine, excepto Julio García Espinosa y Tomás Gutiérrez Aley y Titón, que estuvieron en Cinecittà, coincidieron en los años 50 en Roma, que tenían estudios propiamente institucionalizados, formalizados alrededor del cine, pues muchos de los cineastas. Es una historia apasionante, Jaime, que habría que hablar, tener un programa para hablar de todos los cineastas extranjeros, también importantísimos cineastas europeos que estuvieron en Cuba en esos años 60, en esos años fundacionales, qué papel jugaron de cara al documental, de nombres que ni he mencionado y que sin los cuales no se puede hacer la historia del cine cubano. Pero bueno, vamos a saltarnos todo eso, irnos a Lisa y a las escuelas de cine, que en el año 85 se crea la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños, que es la más reconocida por la incidencia que ha tenido en el desarrollo del cine en nuestro continente. Y que bueno, por cierto, ha habido algunos puertorriqueños egresados de esa escuela. También. Y luego también se crea en el año 89 la Facultad de Medios Audiovisuales, la conocida FANCA, como parte del Instituto Superior de Arte, que ya se había creado años antes, o sea, es como la más nueva, la más reciente facultad del Instituto Superior de Arte, que se crea en el año 76, y en el 89 es que se crea la Facultad de Medios Audiovisuales. Yo creo que un poco tardíamente esa visión de que también siempre ha habido una discusión alrededor del cine, la televisión, la radio, el arte, el arte más puro, más elitista, en fin. Pero ahí está la escuela, es la única escuela que existe en Cuba donde se forman realizadores para los 3 medios, radio, cine y televisión, en 5 perfiles de egresados que son dirección, fotografía, sonido, montaje y producción. Estos son los jóvenes que hoy están nutriendo los canales de televisión en Cuba, las emisoras, las muchísimas emisoras de radio y la producción de cine y de audiovisuales en general también de manera independiente. Ahora mismo estamos en un momento de estudio, de análisis, de reformulación de las propias funciones del Instituto de Cine, del ICAI, o sea, y de cómo va a transcurrir a la luz de los cambios que están teniendo lugar en Cuba la producción cinematográfica. Estas escuelas, tanto la de San Antonio, pero sobre todo me voy a referir a la mía, a la de Elisa, han desempeñado un papel muy importante en la renovación, no tanto desde el punto de vista estético del lenguaje. Yo creo que eso todavía es algo que está en un momento de búsqueda, pero sí en términos del abordaje de la realidad y de la constancia que se va dejando de nuestra realidad desde esta joven generación. El año 2001 fue un momento muy importante en esta dirección porque el Instituto de Cine crea la muestra de nuevos realizadores, que se convirtió a partir de entonces y cada vez con más fuerza en la ventana de presentación de lo que está produciendo la joven generación de realizadores audiovisuales, y aquí me refiero más que a cineastas, realizadores audiovisuales. Ya sabemos hoy todo el tema de las tecnologías y tal, lo que ha ido marcando en esta dirección. Yo creo que es un fenómeno que no es tampoco el fenómeno de Cuba o el caso de Cuba. Yo creo que es algo que se está dando en todo el continente, esta proliferación de escuelas, de jóvenes accediendo a la realización audiovisual, esa desmitificación de la propia realización del misterio tras las cámaras, y que hoy muchos jóvenes tienen acceso a eso, y precisamente nuestra facultad universitaria pues busca elevar el nivel de esa realización, no crear puros tecnólogos, que lamentablemente es lo que en otros momentos se ha conseguido con un dominio súper exquisito de la tecnología, pero sin una buena historia que contar. Y en ese sentido, pues la escuela tiene esa máxima, ¿no? No me hables de la cámara, primero dime qué historia me vas a contar. Es una escuela donde estudian fundamentalmente jóvenes cubanos de toda la isla, pero también se reciben previo examen de ingreso y tal, con unos requisitos, o sea, tiene que ser un joven que tenga determinadas condiciones. Pues recibimos jóvenes de otros países, fundamentalmente latinoamericanos,
y de España también algunos. Puertorriqueños, ¿no han tenido No, todavía? no hemos tenido puertorriqueños. Hemos tenido jóvenes de Bolivia, de México, de Perú. En general, en el Instituto Superior de Arte, en otras facultades también hay jóvenes de otros países. Bueno, se estudia música. Imagínate estudiar en Cuba, en un instituto universitario, música, arte teatral, danza, que es una de las facultades que también recibe más. Una experiencia maravillosa. Sí, la verdad. Otro tema que me gustaría aprovechar hasta donde nos llegue el tiempo es la situación actual del cine como industria, porque también desde nuestra perspectiva hemos visto muchas nuevas producciones o coproducciones cubano-españolas y con otras empresas. Así que podríamos decir que en este momento el cine como una industria atraviesa por un momento favorable, a pesar de las, Sí, de las limitaciones que existen. me preguntas el caso de Cuba. Sí, sí, sí. Bueno, no, yo creo que no. Como industria propiamente no. Y me tocas el tema de las coproducciones. O sea, el tener una industria cinematográfica es algo realmente muy costoso. Y si miramos hacia el continente, los países que hoy pueden exhibir una industria fuerte cinematográfica. Lo digo porque es un reto semejante al que tiene Puerto Rico también. Hay mucho talento en esa dirección, pero los capitales que se requieren no son suficientes, las coproducciones van a veces en otras direcciones y esto pues presenta un reto. Y lamentablemente de todas las industrias culturales, yo creo que más incluso que la música, más incluso que la música, yo creo que la industria de producción de contenidos audiovisuales está dominada en el mundo por unos intereses realmente muy mercantiles y que poco responden a la dinámica del crecimiento cultural, espiritual. De modo que es difícil también entrar a ese mercado y con unas pretensiones que no sean solamente comerciales. O sea, no estoy negando el lado comercial del asunto, sino que no pueden ser solo comerciales. Y ya lo dicen muchos jóvenes realizadores, tengo que hacer alguna publicidad para poder hacer alguna vez esa película que yo quiero hacer. A lo Antonioni, a lo Godard, a lo Fellini, bueno, que son siempre los realizadores que los inspiran mucho. Eso también lo hemos oído mucho en Puerto Rico. Pero eso es una realidad a la que no escapamos nosotros tampoco, aunque existe, por supuesto, la gran diferencia de que el Estado subvenciona una buena parte de la realización cinematográfica, pero no en la cantidad que hoy está demandando una industria tan costosa y que la tecnología ha ido abaratando, pero ese abaratamiento a veces es muy relativo, es muy relativo. Doctora, lamentablemente se nos ha terminado el tiempo. Estoy seguro que en algún momento próximamente estaremos hablando sobre esos otros elementos que se nos quedaron en esta conversación. Nuevamente agradecemos que haya aceptado nuestra invitación. Muchas gracias. Gracias a usted. Para finalizar, invito a nuestros televidentes para que compartan a su vez las recomendaciones sobre nuestro programa, enviándolas a nuestro correo electrónico que aparece en pantalla y además para que nos acompañen la próxima semana. Que tengan muy buenas noches. Más videos en sistematv.com.